Hola, bienvenidos, bienvenidas a las Brañas Reseñas. Bueno, hoy es viernes 17 de marzo, es San Patrick, San Patricio, San Patricia. Felicidades a todos y a todas los que tengáis, las que tengáis ese nombre, pues a mí es así. Pero permitidme que me centre en otra celebración, que es la del Día del Cómic en este país. Hoy es el Día del Cómic y es una fecha oficial, lo cual, bueno, pues es importante. Fue aprobada, fue aceptada en el Consejo de Ministros el pasado año. Ya sabemos que, bueno, pues a veces los políticos y las políticas se comportan como se comportan, pero no tenemos que olvidar que la política al final es un instrumento necesario para casi todo, y en este caso también para conseguir, pues, reivindicaciones, mejoras, y bueno, todo lo que se esté relacionado con este arte, con el noveno arte, el de las viñetas, el tebeo, el cómic, el fumetti, el manga, el ABD, como queráis llamarlo. Pues es necesario tener el apoyo político, porque la política al final no es malo, como digo, no es mala, no es necesaria para casi todo. Lo malo y lo mal, los malos y las malas son los políticos y políticas, no todos, no voy a generalizar, pero bueno, pues que se mueven en ese mundo político. Y bueno, no voy a entrar mucho a valorar eso, pero quiero defender que es un paso muy importante de visualización en el medio. Y bueno, lo que ahora lo que hay que conseguir, sobre todo, paso a paso, pasito a pasito. No, estos no son cosas que se puedan conseguir en un día, una semana, ni un año. Pero bueno, ahora hay que intentar seguir consiguiendo, mejorando, tener esa visualización tan importante. El día de hoy sirve para ello. Y luego, bueno, pues tener mayor protección, diría yo, protección del cómic autóctono, de los autores, frente a, bueno, pues a la avalancha de títulos que vienen de otros países. No digo que haya que competir, pero sí, bueno, pues tener ese espacio que necesitamos y que nos merecemos los autores en este país, pues para, pues bueno, pues para tener mayor visualización, vuelvo a repetir, para tener mayores ventas, para estar más valorados en nuestro país, porque fuera muchas veces lo estamos más. Y bueno, pues eso se hace a través de la política, a través de inversión, a través de promoción, etcétera. Bueno, es mi humilde opinión sobre esto. Y bueno, pues no se me ocurre mejor manera que celebrar el día, por mi parte, de forma modesta, de celebrar este día del cómic, que haciendo unas reseñas de mis últimas lecturas en mi canal, en las Brañas Reseñas. Así que ahí voy, y voy a empezar con este monstruos, monstruos del grandísimo Barry Wilson Smith. Porque bueno, este cómic, aparte del título y de todo lo que tiene dentro, que encierra la historia, los monstruos, pues bueno, tiene como autor a un monstruo de la historieta como es Barry Wilson Smith, ¿no? Es ya un referente en el medio. Ha estado relacionado con títulos tan importantes como Conan, una etapa buenísima de Conan el Bárbaro, o Lobezno con su Arma X, y bueno, entre otros títulos y trabajos. Este es un trabajo muy personal del autor. Eh, es una historia que tiene muchísimos matices, que se mueve por distintos elementos y sensaciones. Pues que podemos encontrar una historia que tiene elementos sobrenaturales. También pues está enmarcado en una época dentro de la historia real, ¿no?, de Estados Unidos, que es a mediados, sí, mediados, va bailando, digamos, de fechas, ¿no?, la historia, pero bueno, mediados del siglo XIX, la Segunda Guerra Mundial, bueno, pues la ocupación nazi,
los experimentos, que bueno, esto es un tanto ya dentro de la leyenda, ¿no? De la propia época, los experimentos que llevaron a cabo los nazis. Bueno, también tenemos elementos de violencia de género, de ese personaje femenino desprotegido, que tiene un hijo y bueno, intenta luchar o aceptar o solucionar la situación que vive con su marido, un soldado del ejército. También tenemos una historia de amor de este mismo personaje. Bueno, y además, pues los monstruos, ¿no? Los monstruos visibles, los monstruos que tienen ese aspecto, bueno, pues que no pueden esconder, que lo ves y dices, es un monstruo por su aspecto monstruoso, pero luego muchos otros monstruos que pululan por esta historia, que bueno, pues pueden tener un aspecto muy humano, pero a lo mejor su interior es mucho más monstruoso y más terrorífico que el del propio monstruo visible, ¿no? Más literal. Y bueno, pues con esta obra que publica Dolmen, bueno, pues de solo 365 páginas, creo que tiene, te puedes leer una por día y en un año lo tienes. eh, pues, pues ganó el Eisner, nada menos. Smith, ¿no? Wilson Smith, lo cual, bueno, pues me parece bastante merecido. La verdad es que la historia, como os digo, es un tanto enrevesada, un poco enrevesada a veces, pero todo acaba encajando, los personajes acaban, bueno, pues encontrándose, cruzándose las tramas, está bien narrado, y luego pues visualmente, pues bueno, pues es un autor, como os digo, pues que no tiene nada que demostrar y mucho por disfrutar, ¿no? Aquí veis, es en blanco y negro, como podéis ver. Y bueno, pues tiene su estilo, su trazo elegante, su dominio absoluto del blanco y negro. Y bueno, y su narrativa también es muy buena. Aquí os dejo algunas paginitas para que veáis. Aquí. Bueno, más o menos para que os hagáis una idea, pero bueno, ya os digo que el dibujo es espectacular. Es un poco denso a veces también el cómic, la obra, pero o sea, es agradable de leer, me refiero no agradable, queda por el contenido, porque el contenido a veces es duro, pero me refiero que es engancha y es fácil de leer, entre comillas. Aquí tienes esta página es espectacular, por ejemplo. Bueno, que os voy a contar, ¿no? De este autor, que no sepáis, y si no lo sabéis, deberíais saberlo. Luego, al final, pues cierra la obra un repaso muy completo del autor, de la vida del autor, de la obra, a cargo de Sergio Aguirre. Y no recuerdo si tiene algunos extras más, creo que no. Bueno, tiene un epílogo, perdón, un prólogo de Manuel Barrero, también de la propia obra en este caso. Y bueno, ya os digo, es un tochal interesante. Se podría hacer incómodo de leer, porque a mí a veces, ya os he dicho otras veces, estos tochos, bueno, pues a veces no son muy cómodos para leer, ¿no? Un poco engorrosos, pero este no pesa demasiado. No pesa demasiado y dentro de lo que cabe no se hace difícil de leer. ¿Y qué más os puedo decir? Pues no lo sé, el precio no recuerdo cuánto era, la verdad, no lo tiene marcado aquí, así que no os lo puedo decir. Pero bueno, ponerle unos euritos, pero la obra, el formato, ¿veis? Aquí se ve bien, tanto el formato como la obra en sí lo merece. A veces sí que es verdad que la rotulación, los textos se vuelven un poquito confusos, porque no sé, supongo que la rotulación los espacios de esa rotulación son los mismos que en la edición de Estados Unidos, la edición original, pero a veces se vuelven un poquito confusos, un poquito apretados,
bueno, ahí es lo único, el único pero, entre comillas, que podía ponerle, pero bueno, merece mucho la pena. Monstruos de Barry Wilson Smith, premio Eisner. Bueno, el siguiente, pues mira, voy a hacer un especial de monstruos, pero no. Lo que sí que tengo es mucho cómic autóctono, eso sí, que es un buen día además para, para reseñarlo. Y empezamos por este, Monstruos Ibéricos. También son monstruos, pero son ibéricos, como buen embutido. Y el subtítulo es Tras los pasos de la Cuarantamaula. ¿Ok? Bueno, pues este es un cómic, formato álbum europeo, que se suele decir, tapadura, una edición muy chula, unas guardas muy bonitas, editado por Maldragón, aquí sí que pone el precio, 20 euros. ¿Cuántas páginas tiene? A ver si lo pone, 75 páginas. Y bueno, pues eso, está publicado por Maldragón, lo sacó a través de crowdfunding. Y bueno, os voy a ver un poquito la sinopsis porque creo que es lo más práctico, digamos, para situarse, ¿no? El cómic Monstruos Ibéricos, tras los pasos de la Cuarantamaula, se sitúa en la España del siglo XVI, bajo el reinado de Felipe II, cuando España era un imperio bajo el que jamás se ponía el sol. Pero ese poderío está siendo ensombrecido por la aparición de aterradores monstruos por toda la geografía española. El Gran Duque de Alba, Fernando Álvarez de Toledo y Pimentel forma un grupo para neutralizarlos, por mandato del rey Felipe II. Y con las reticencias del cardenal Gaspar de Quiroga y Vera, alto inquisidor de la Iglesia. El grupo estará compuesto por 4, más que cuestionables componentes, con un pasado tan oscuro como los monstruos a los que se deben de enfrentar. Leonardo, un chico con autismo, con grandes dotes para la cacería; Castañeda, un buscavidas capaz de lo mejor y lo peor; Sor María del Carmen, monja mestiza y Cruzado, líder del grupo y antiguo soldado y leyenda de los tercios españoles expulsado del ejército. Acción, aventura, terror, personajes históricos y mitología española se mezclan en este primer cómic de monstruos ibéricos. Perdón. Bueno, pues más o menos ya por la sinopsis ya os hacéis una idea de qué va el cómic, ¿no? Y dice primer cómic porque es, digamos, aunque la misión, por decirlo de alguna manera, de este primer cómic, de esta primera entrega, se cuenta, llega a su fin, ¿no? Es autoconclusiva de alguna manera. Sí que es verdad que deja abiertos distintos aspectos para seguir narrando y para seguir haciendo entregas. Es una serie, digamos, abierta, que creo recordar que serán 3 entregas, si no recuerdo mal, por la información que me llegó. Y bueno, pues el dibujo es, el guión es de Raúl Cordero, el dibujo es de Sal Donaire y el color es de Ramírez, pero no recuerdo el nombre ahora, Boris Ramírez, Barba. Me ha parecido un cómic muy entretenido, de aventuras, bien, ¿cómo diré yo? Bien reflejada la época, bien documentado. De hecho, en los extras pues hablan un poco de ese aspecto de la documentación, de las referencias, que siempre tan importantes cuando se marca una historia, ¿no? Se encuadra una historia en un momento histórico, real. Y bueno, pues ahí dentro de la mitología de los monstruos ibéricos, pues ahí ya juegan pues con esa propia mitología, con los elementos mitológicos, de fantasía, de los monstruos. Y bueno, ya os digo, la historia me ha parecido muy entretenida, tiene mucho ritmo, a veces es excesivamente acelerada en algunas cosas, pero sí que es verdad que es la primera entrega y digamos que, bueno, está poniendo un poco las piezas sobre el tablero, ¿no? Y en cuanto al dibujo, pues bueno, a Sal Donaire ya lo conocemos, ya lo conozco de otras entregas. Y bueno, pues eso, se maneja muy bien, tiene un estilo, pues, bueno, yo diría que un tanto personal, ya reconocible, ¿no? Dentro del panorama comiquero.
Es un dibujo, bueno, pues bastante limpio, bien, con una buena narrativa. Y vamos a ver alguna página que pongan. Bueno, aquí tenemos, por ejemplo, esta doble splash, que es muy espectacular. También, pues, la ambientación también está muy bien conseguida. Quizás sí que le he visto en esta ocasión a Sal. A ver ahí, a ver si se ve entero. A ver que no refleja. Eso es. Lo que le he visto en esta ocasión al dibujo de Sal quizás es un trazo más grueso. Me da la sensación, de otras obras. Como más apresurado. Sin que, perdón. Vale. Sin que por ello quiera decir que está peor, ¿no? Pero sí que tiene un trazo un poco, bueno, como se ha adaptado un poco más a la obra en sí. Y luego pues el color de Ramírez, de Boris, pues está muy bien. La verdad es que como él también mismo explica también a finalizar en los extras, pues ha intentado que el color, como tiene que ser, ¿no? Aporte a la historia, no sea solo pues un acompañamiento, no sencillamente darle más vida al dibujo, sino también ser un complemento pues de las propias escenas, a los propios personajes, sensaciones. Y bueno, los personajes pues son pues un tanto estrafalarios, cada uno tiene su personalidad, sus habilidades, su pasado. Bueno, no os enseño mucho más que os voy a spoilear, pero está guay, está chulo. Y bueno, ese pasado que hablaba de los personajes, esa información, ¿no? De esa profundidad de los personajes, pues por una parte aparece en un epílogo dibujado y coloreado por Enrique Fernández, que supongo que ya conoceréis, también con guión de Raúl Cordero. Y bueno, es sobre Leonardo, sobre el niño autista, y bueno, son muy poquitas páginas, pero la verdad es que el trabajo de Enrique es una gozada, como siempre. Y bueno, pues ayuda a complementar un poco la información sobre los personajes, a conocerlos. Y luego, además de eso, tenemos un relato de Javier Prado, un relato tal cual, que también profundiza sobre el personaje de, ¿cómo se llamaba? Cruzado. Y es un relato que me ha gustado mucho, la verdad. Está muy bien escrito y es muy interesante. Y ya os digo, de alguna manera, pues sin tener que centrarse en el formato cómic, este relato pues le da empaque, le da, bueno, pues cierra bien el cómic y le da pues cierta información sobre ese personaje que la verdad es que se agradece, porque también para ir conociendo los perfiles y situarse mejor. Hay una introducción de Raúl Cordero al comienzo, del guionista y el editor de Maldragón. Y poco más, ya os digo, el cómic está bien, está muy chulo, tiene un formato, ya os digo, una edición muy cuidada por parte de Maldragón, que eso suele ser habitual por parte de ellos. Y bueno, pues eso, la primera entrega, ¿veis? Es el número 1, la idea de ellos es tener el siguiente, que no deja pasar mucho tiempo, un año o así. Evidentemente los autores se tienen que dedicar a más proyectos y a más cosas y bueno, pues van haciendo como pueden, pero no lo dejéis escapar, que está muy interesante. Monstruos ibéricos. Vale, continuando con el cómic autóctono, a menos por parte del guionista y por parte de la editorial, pues bueno, pues tenemos a ver que no brille, Gadiro, embajador de la Atlántida, ¿no? Sí, el tomo 1, Ataque Atlán. Como os digo, el guionista es Manuel Veiga, un viejo conocido ya, bueno, pues relacionado con la editorial Serendipia, que también tiene la serie Astrid y Audaz, que está dibujada por Sal Donaire, el dibujante de Monstruos Ibéricos que os comentaba antes. Y en este caso pues viene acompañado por Fabiano Neves, dibujante de gran nivel, brasileño si no me equivoco. Y bueno, pues también os voy a leer un poco la sinopsis para situarnos.
Bueno, primero os digo que, bueno, como veis, es formato álbum europeo. También tiene una edición pues muy chula por parte de Serendipia, lo cual también es habitual en sus ediciones. Aquí tenéis el mapa un poco para situaros en las guardas y luego pues bueno, aquí tenemos la dedicatoria del propio Manuel, muy majo él. Y pues eso, formato álbum, cuesta 16,50. Este tiene, a ver si veo las páginas, pues también como Monstruos Ibéricos, tiene un precio más ajustado y también salió a través de crowdfunding. Dicho esto, os voy a leer ahora sí la sinopsis. La verdadera Atlántida, antes de su hundimiento, está dividida en 10 reinos y solo uno de ellos responde a la idea clásica de una sociedad avanzada en arquitectura, astronomía, etc. El reino de Atlantia, el reino de Atlantia, perdón, que me confundí con el todo. Los otros son salvajes y crueles o traidores y conspiradores. El protagonista, Gadiro, aunque fue el primero en nacer de los gemelos de la reina Actea de Atlantia, fue relegado a un segundo plano por ser pequeño y débil. Ahora es un hombre fuerte y junto con su prometida, una esclava de los primeros aztecas, Shail, y sus amigos de diferentes orígenes, un robusto africano, Serer, llamado Dembo, un joven egipcio llamado Naem y un druida expulsado de las tierras celtas de la actual Francia llamado Gwritrin. Será el primero en enfrentarse a una invasión de salvaje reino del norte, Bóreas, que cruzará la frontera oculto por un hechizo de invisibilidad y que destruirá el reino de Atlantia hasta llegar a la capital. Pues bueno, pues eso, tenéis aquí mitología también. Bueno, pues nada más y nada menos que Atlántida, perdón. Y bueno, la historia empieza en un enfrentamiento entre Gadiro y Atlas. Atlas es el hermano que digamos bueno, son gemelos, pero es un pelín menor en el tiempo, por esos segundos de diferencia que siempre tienen los gemelos al nacer. Pero ¿qué pasa? Atlas es mucho más grande, más ambicioso, tiene más sed de poder. Y en cambio, joder, cómo llueve ahora. Y en cambio Gadiro pues es, bueno, tiene una mente más libre, no quiere estar tan... Siempre esos contrastes entre hermanos, ¿no? Pero bueno, que son un tanto típicos, tópicos en ese aspecto. Pues eso, Gadiro es un tipo fuerte también, algo más pequeño en tamaño que Atlas, pero no tiene esa ambición de poder, quiere ser libre y quiere, bueno, hacer algo importante fuera de palacio y demás. Y bueno, pues el cómic, la historia empieza en un enfrentamiento entre ellos, bueno, pues un poco entre esos enfrentamientos entre hermanos que a veces ronda el absurdo, pero bueno, para demostrar un poco que es más fuerte y tal y cual. Y total que, bueno, pues Gadillo acaba en prisión porque la madre, que es la reina, que en este aspecto, pues, digamos, relega un poco el poder al rey, ¿no? La reina tiene más poder, más presencia, pues acaba en prisión junto con sus amigos y su novia, y entonces reciben un ataque de ese ejército invisible y bueno, se lía parda. Me ha gustado. Creo que, como ya dije también con Astrid y Audaz, Manuel tiene un lenguaje bueno, un lenguaje, sí, un estilo muy clásico a la hora de afrontar las historias, incluso en los propios diálogos, en la narración, ¿no? Tiene un lenguaje muy clásico. Yo en ese aspecto, a la hora de afrontar una historia, de escribirla, soy muy distinto. No digo que sea mejor ni peor, digo que en ese aspecto me sorprende, ¿no? Porque, ya os digo, tiene un aspecto, una forma de hacer que recuerda a cómics más clásicos de aventuras, como puede ser pues Jabato, el Capitán Trueno y ese tipo de TVOs. Bien, en cuanto al aspecto, otra cosa que quería comentar sobre la historia. Quizás el hándicap de esta primera entrega son los personajes, porque hay muchos, hay muchos y mucha información. Y es verdad que, bueno, pues los sigues y demás, pero quizás hay un exceso, para mi opinión. Y hará falta ver cómo Manuel se maneja en las siguientes entregas con tanto personaje y bueno, y todo lo que pueden ofrecer.
que yo espero y supongo que se manejará bien. Pero bueno. Y bueno, en cuanto al dibujo, pues... bueno, el dibujo y el color, ¿de quién es? Que no lo recuerdo. ¿No lo puedo? No. No. Supongo que también será de Fabián. No pensé que había un colorista, aparte del dibujante. Bueno, el dibujo de Fabiano, pues es... tiene un gran nivel. Como veis, el papel también ayuda a resaltarlo, ¿no? Tiene cierto brillo. Pero bueno, maneja muy bien la anatomía humana, muy bien. Tiene un dibujo bonito, preciosista. Y bueno, los ángulos, los picados, la narrativa, los diseños de personajes, la verdad es que se maneja muy bien Fabiano. Y aquí pues podéis ver una muestra de ello. A ver qué más tenemos por aquí. Os puedo enseñar sin destripar demasiado. Bueno, aquí escenas de acción de los ejércitos luchando. Bueno, el dibujo me ha parecido muy bueno, la verdad. En cuanto a los extras, pues mira, tenéis las fichas de los personajes. Tenéis, bueno, os voy a enseñar unas poquitas. Hay más, pero bueno. Son varias fichas porque ya os digo que además hay mucho personaje. ¿Veis? Que está muy bien también para tener esa información de los personajes, seguirlos y demás. Luego pues tenemos digamos, un epílogo de Manuel, del propio guionista, hablando un poco de la obra, bueno, pues, de Atlántida y demás, de cómo se le ocurrió la idea y tal. Y bueno, pues bien, es un cómic, es un tebeo, que ya quiero resaltar que ahora cuando es una obra publicada originalmente en España, pues la llamo tebeo, para que os entendamos un poco. Cuando está publicada en Estados Unidos o Inglaterra, o bueno, pues lo llamo cómic. Cuando es en Francia, pues BD. Cuando es en Italia, fumetti. Cuando es en Japón, manga. Me refiero cuando es originalmente, ¿eh? Luego evidentemente pues tenemos las licencias y tal, pero bueno, para diferenciar un poco y para también pues resaltar o hacer sobresalir un poco las obras que se publican en este país desde el principio, sin recurrir a licencias y a otros países. Pues bien, este TVO, bueno, pues os gustan las aventuras así de un corte clásico, con un buen dibujo, y bueno, pues el misticismo y la leyenda de la Atlántida, pues os va a gustar porque, bueno, Manuel crea unos elementos y bueno, pues este primer número pues ya digamos que os presenta muchas cosas y muchos personajes que quiere manejar en siguientes entregas que ya se están realizando, por cierto, y que bueno, pues en algún momento como esta primera entrega saldrá por crowdfunding. Gadiro, de Serendipia. Bueno, ahora perdonadme un momento, que quiero mirar una cosa. Si no os importa, un segundito. Si lo veo, porque nada, un detalle que no quiero que se me pase por alto de la siguiente obra, pero no veo. A ver, ¿dónde estaba, hombre? Ay, la leche, de verdad. Pues no lo encuentro.
No lo encuentro, no lo encuentro, no lo encuentro. Me caché la mar. Bueno, pues da igual. Perdonad este paréntesis. Bueno, el siguiente es otro TVO. Y es un TVO, bueno, pues bastante, yo diría uno de los más importantes de este año. Bueno, de este año, del año pasado ya, porque pues, apareció a la venta el año pasado. Pero que está teniendo pues mucha presencia, está teniendo mucho reconocimiento, le han ganado algún premio sus autores y están nominados para el premio del Salón del Cómic de Barcelona, de Ficomic, Comic Barcelona que se llama ahora. Y bueno, me estoy refiriendo a este Goya, Saturnalia, de Manuel Gutiérrez y Manuel Romero. Voy a diferenciarlos un poco. A Manuel Gutiérrez lo voy a llamar Manu y a Manuel Romero lo voy a llamar Manuel, para no liarnos. Y bueno, pues este Goya Saturnalia, publicado por Cascaborra en un formato pues que se aleja un poco de lo habitual dentro de la línea de esta editorial. De hecho, la propia obra se aleja de lo habitual, ¿no? Pues cuesta 20 euros, es un tomito pues, muy apañado, tamaño comic book estándar, digamos, 24×17 si no me equivoco, o quizás un poquito más pequeño, quizás un poco más pequeño. Pero ya os digo, es un tomo muy apañado, muy bien presentado, con una buena maquetación y demás, una buena edición. Tiene prólogo del Torres, epílogo de Álvaro Pons. Y bueno, pues es un cómic que, ¿cómo os diría yo? Que no me atrevo mucho a analizar, porque me parece una obra muy personal, tan personal que reconozco que se me escapan conceptos, matices dentro de la propia historia. Sé que Manu, el guionista, pues es un gran admirador de Goya, ¿no? de todo el legado que nos ha dejado, de histórico, de todo el peso que su figura tiene, sobre todo su obra. Y bueno, pues en ese aspecto creo que es difícil, por decirlo de alguna manera, entre comillas, competir, eh, eh, intentar transmitir todo lo que él ha intentado transmitir aquí, porque no le haría justicia, de alguna manera. Esta historia se centra en los últimos días de Goya, bueno, en su retiro, donde era, sí, creo que era, perdonad, los Carabancheles, exactamente, en la casa que tenían los Carabancheles. Y bueno, pues es su época más oscura, ¿no? Del pintor, más siniestra, más retorcida. Estaba allí, pues, según transmite también la obra, estaba allí, pues, buscando cómo exteriorizar todo lo que tenía dentro en aquel momento, recordando tiempos pasados, su relación con Palacio, cuando pintaba cuadros, bueno, todos esos elementos que se interiorizan y que de alguna manera al final pues en toda obra en algún momento sacas a relucir, ¿no? Y en aquel momento pues el trabajo de Goya era muy oscuro pintando cuando realizó el Saturno devorando a su hijo, que es estremecedor realmente. Y bueno, ya os digo, yo no soy un entendido, digamos, un analista no soy un referente en lo que es Goya y demás. Evidentemente conozco sus obras, conozco al pintor y demás, pero ni mucho menos con la profundidad y con el cariño de alguna manera que han realizado estos dos autores, los dos Manueles, esta obra. Bueno, que también tengo que reconocer que a lo mejor no es una obra
de las que yo suelo leer, de las que yo suelo consumir, ¿no? Pero que en este aspecto también hay que saber separar, porque bueno, muchas veces nos encontramos con los diálogos, o sea, las conversaciones, los debates, en redes sobre todo, en los que bueno, pues se defiende una obra o se critica y al final pues se soluciona con bueno, va a gustos, sobre gustos, bien, hay cierta razón en ello, pero también hay que reconocer y hay que saber entender que los productos de ocio, pues puede ser una serie, una película, un cómic, un libro, pues muchas veces digamos que reúnen unos requisitos, por decirlo de alguna manera, o cumplen unas condiciones que van más allá de los gustos. Y hay que reconocer que una obra, una película, una serie, lo que sea, pues está bien hecha y es buena, pero que a mí no me gusta. Y en este caso, no es que a mí no me guste esta obra, no quiero decir eso, pero sí lo que quiero decir es que a lo mejor no es una de las obras que yo, por estilo, más que nada, eh, bueno, pues mejor como comprador, como lector me acercaría, lo hice porque creo que merece, porque creo que es una obra muy buena, a margen de que a mí me haya gustado más o me haya gustado menos, me haya transmitido más o me haya transmitido menos, eso son cosas ajenas. Debo reconocer que es una obra que se ha elaborado, que se han realizado, pues bueno, con cariño, con dedicación y con conocimiento sobre todo, ¿no? Y que el trabajo de Manu al guión, pues bueno, pues es muy interesante, pero yo casi destacaría más el trabajo de Manuel Romero al dibujo, que bueno, pues que a través de la propia obra del autor de Goya, pues ha contado de una manera pues brutal esta historia, ¿no? Y bueno, pues tiene un estilo y una paleta de colores y unos matices pues que recuerdan a la propia obra más oscura, digamos, del propio Goya, ¿no? Y, y bueno, aquí podéis ver, o sea, es un trabajo sobre todo, es un trabajo muy personal. Eso es así. Y como os digo, a veces los trabajos personales transmiten cosas que, bueno, pues que a lo mejor no somos capaces todos los lectores de recibir, ¿no? De ser lo suficientemente receptivos o incluso pues, sus propias metáforas, etcétera. Pero bueno, dentro del concepto, digamos, más personal, creo que he captado lo que me querían contar sus autores y que visualmente pues es muy interesante. Y nada, y enhorabuena a Cascaborra, a sus autores evidentemente, pero a Cascaborra pues por la apuesta, porque es una apuesta arriesgada en el mercado, sin duda, y les ha salido bien y yo me alegro. Y nada, pues eso, Goya Saturnalia de Manu Gutiérrez, de Manuel Romero, Cascaborra, 20 euritos, recomendable. Y para terminar, pues voy a terminar así también es cómic autóctono, es una nueva revista que salió, ¿cuándo salió? Bueno, exactamente la fecha no me acuerdo, pero me bailan ya los números, los nombres y todo. Pero salió no hace demasiado, creo que hace unos 3 meses o así, si no recuerdo mal. Eh, es esta, porque es una revista, cualquier, está como catalogada como revista, digamos. Dread Comics, número 1. Aunque tenemos antes Dread Comics número 0. ¿Por qué? En grapita esta, porque bueno, cuando estaba preparando Jesús Cegán, el editor y artífice de todo esto, bajo el sello de Cat School Project, que es el sello editorial de alguna manera. Cuando estaba preparando la revista, el número 1, pues coincidió con un evento, no recuerdo cuál era, también de cómic,
Y bueno, pues a modo de promoción, en aquel evento hizo un número 0 que contaba con una historia inédita, que en el número 1 no está, y una historia pues que sí que está en el número 1, la de Javi Mora. Tenemos No eran brujas, a ver, esto brilla bastante, que es guión y dibujo del propio Jesús. Y luego tenemos, ¿dónde está? Aquí. No, aquí no está. Sí. Wendigo, que es también de Jesús, y Javi Mora guión. Y lo hizo, pues eso, como promoción, como algo limitado. No sé si aún se podría conseguir, si los coleccionistas que queréis tenerlo, pues podéis poner en contacto con Jesús a través de las redes sociales, Jesús Cegan, o también tenéis el perfil de Cat School Project, que es, como digo, el nombre de la editorial, del sello editorial. También lo tenéis el perfil en Instagram. Si queréis comentarle, oye, ¿tenéis el número 0 disponible y tal? Pues le escribís y le preguntáis. Lo desconozco ahora mismo, si queda estocaje. Y bueno, vamos a lo que es, digamos, el estreno oficial de este Dread Comics número 1. Vais a encontrar 5 historias, si no me equivoco, ¿no? A ver, 1, 2, 3, 4, 5, bueno, 6, perdón. Hay una cortita del propio Jesús también aquí. Vas a encontrar 6 historias con distintos guionistas, entre ellos yo, Raúl, Javier Mora, César Ercijos. Cada uno es, pues, como os digo, ha escrito una historia de terror, una historia corta para esta primera entrega, y están todas dibujadas por el propio Jesús. Luego tenemos la introducción de Javier Alcázar, y tenemos un artículo de Carlos Plaza dedicado a Howard Phillips Lovecraft. Y ¿qué más? Y ya está. Bueno, luego tenemos biografías de los autores, ya una ilustración interior, que son casi homenajes a autores importantes dentro del género. Repito, esta es una revista de terror. Ya podéis ver por su por su por su estilo de portada, vaya, por el contenido. La contraportada también está muy chula. A ver si se ve bien. Bueno, más o menos. Y bueno, pues eso, historias cortas de terror, bueno, pues de interesantes guionistas, sin contarme a mí, pero de muy buenos guionistas, y que salió a través de crowdfunding, pero se puede conseguir aún, si ya queréis. Lo mejor es pedírsela también a Jesús, porque está en contadas la distribución, la hacemos nosotros de alguna manera, y está en 2 o 3 librerías puntuales. Eso supongo que a medida que se avance en el proyecto, se consolide, ojalá se consolide en el mercado y demás, pues se podrán ver otras opciones para llegar a más gente y demás. Pero al principio lo mejor es comprarlo a través de crowdfunding cuando aparezca, porque el número 2 está preparándose ya para salir, creo que el mes que viene, también mediante crowdfunding, como digo, o pedírsela al propio Jesús y os la envía a casa sin ningún problema. Luego también, pues la propia Cat School Project pues tiene todas sus publicaciones, tiene un libro de relatos también de terror, y creo que también tiene algún artbook del propio Jesús. Bueno, la verdad es que es muy interesante. La verdad es que las críticas, las reseñas que estamos recibiendo de la publicación, todas son muy positivas. Está teniendo buena aceptación. Y eso es muy bueno, pues porque, bueno, pues es muy difícil emerger en el mercado, y sobre todo después viene lo difícil también, que es mantenerse, competir, y sobre todo en formato revista, ¿no? Que ahora parece que está volviendo un poco el formato con fuerza. Esperemos que, como digo, se mantenga y podamos disfrutar de estas publicaciones. Y bueno, os enseño un poquito pues lo que vais a encontrar aquí. Pues como todos los cómics son dibujados por Jesús, pues bueno, el estilo se mantiene, es uniforme, por decirlo de alguna manera. Luego pues varía
lo que son las propias historias, el contenido de las mismas y lo que se cuente. Pero ya os digo, Jesús es un grandísimo dibujante, se maneja muy bien en el aspecto, bueno, pues en el género de terror, se maneja muy bien en blanco y negro también, con sus grises, como podéis ver. Y bueno, pues la verdad es que en general creo que la publicación, aunque, aunque yo esté incluida en ella, tengo que decir que está muy bien. Ya se ha comenzado con fuerza y yo que me alegro y esperemos que consigamos mantener el interés vuestro, de los lectores, de la, bueno, pues de los medios, por decirlo de alguna manera, y de todo lo que envuelve el mercado y la industria. El número 2, como os digo, se prepara, ya está preparado, está prácticamente terminado y la idea es que salga el crowdfunding el mes que viene, en abril. Y no cuenta con Jesús en en todo el aspecto del dibujo, de las historias. Aquí, pues, aparte de dos guionistas que también van a variar, estoy yo, repito yo, que soy muy pesado. También está Javier Marquina, está Juan Alcudia, no recuerdo, Rafa, pues se me ha olvidado el apellido, lo siento Rafa, si ves esto, que sepas que no es nada personal. Rafael López puede ser, no recuerdo bien. César, el César otra vez, a guión. Y bueno, y luego Jesús está dibujando la historia de César. Y bueno, pues a mí me acompaña el dibujante, se llama El Tore, o sí, El Tore se diría, ¿no? Que es un seudónimo. Dibujante argentino que también se maneja muy bien en el género de terror. Y luego, bueno, pues los dibujantes van variando en las distintas historias. En este caso, como digo, Jesús solo se dedica a dibujar una historia, la de repite con César. Pero el nivel yo ya lo he visto el contenido y el nivel se mantiene y les va a gustar. Y bueno, pues no me enrollo más, que ya está bien. Espero que os hayan gustado estas varias reseñas, que disfrutéis mucho de este día del cómic, como sea, da igual, cada uno a su manera, pero siempre rodeados de cómics, de alguna manera. Que sigáis leyendo cómics, que sigamos defendiendo y consiguiendo cosas y bueno, que tampoco caigamos en exceso, que a veces está muy latente el drama o ese complejo, digamos, un poco del medio, ¿no? Del cómic en sí. Sé que no es una solución decir esto, pero la verdad es que el panorama no está fácil para nadie. Yo creo que siempre hay que estar luchando y siempre hay que estar intentando superar adversidades con cierta sonrisa. Hay momentos y hay días, pero siempre creyendo en uno mismo, en tirar para adelante. Y bueno, es que no se me ocurre de otra manera, sinceramente. Entonces no caigamos en el desánimo. Lo haremos de forma puntual, lo hacemos todos, pero lo superamos y seguimos adelante y seguimos disfrutando de los cómics. ¿De acuerdo? Tanto lectores como autores. Esa es mi lectura para hoy. Y nada, cuidaros mucho y sed felices. Chao.